Estimados amigos y amigas, a nombre de Fundación Casa de México en España, les doy la más cordial bienvenida a una nueva sesión del ciclo Conversaciones Transatlánticas, Diálogos entre México y España. El encuentro del día de hoy nos convoca en torno a la salud mental. En los últimos años, este ámbito ha cobrado una relevancia creciente, no solo en el terreno médico, sino también en el social y en el institucional. Su atención requiere una mirada más amplia que considere el entorno, las condiciones de vida y el acceso a servicios adecuados. En este sentido, tanto México como España han comenzado a impulsar una transición hacia modelos más integrales, con un enfoque comunitario centrado en las personas y en sus derechos. Para reflexionar sobre estos temas, hemos invitado a dos destacadas especialistas. Por un lado, María Elena Medina Mora, psicóloga mexicana y referente internacional en el estudio de las adicciones y la salud mental, con una amplia trayectoria académica y de gestión institucional. Por otro, Belén González Callado, psiquiatra española, actual comisionada de salud mental del Gobierno de España, cuya labor se centra en el impulso de políticas públicas orientadas a la atención comunitaria y a la mejora del sistema sanitario. Esta conversación nos permitirá conocer distintas experiencias, compartir diagnósticos y pensar en posibles soluciones desde ambos lados del Atlántico. Sean todos y todas muy bienvenidos. Muy bien, muchas gracias por estar aquí en una nueva sesión de las conversaciones transatlánticas. Gracias una vez más a Casa México, a su directora general, Jimena Caraza, por haberme dado el gran honor de coordinar este ciclo y poder moderar estas sesiones, lo cual me permite tener como interlocutoras, pues a destacados referentes de diferentes disciplinas de muchos ámbitos, ¿no? Lo que caracteriza a este ciclo es que hemos querido agrandar un poco el espectro de disciplinas sobre las que se reflexionan, no solo tratar de temas literarios, filosóficos, artísticos, sino pues tratar temas más sociales o incluso científicos, médicos, y creo que esta charla de hoy es un excelente ejemplo de un tema que debe ser abordado con todo el rigor, desde luego, de la experiencia clínica y del conocimiento psiquiátrico, pero con una visión también social, ¿no? Y muchísimo más amplia que la meramente médica. La salud mental se ha convertido en un absoluto problema, una nueva epidemia, podríamos decir, a nivel social, y México y España, desde luego, tienen mucho que decir y mucho que dialogar en nuevos enfoques sobre salud mental. Y para la primera pregunta me gustaría justamente empezar por esa evidencia, que todos los que no somos psiquiatras, ¿no? Incluso los pobres filósofos como yo, advertimos claramente que hay un aumento exponencial, ¿no? de los diagnósticos de salud mental en todo el mundo. Parece que especialmente de aquellos trastornos aparentemente menos graves, como puede ser pues, la ansiedad, TDAH, altas capacidades. Los que somos, por ejemplo, padres de niños, ¿no? Vivimos rodeados por estos nuevos diagnósticos en todas las conversaciones. Y entonces la pregunta muy básica para empezar un poco y abrir el fuego es ¿qué está pasando, ¿no? Porque hay algunas personas que piensan que este aumento de los diagnósticos tiene una causa que podríamos llamar geopolítica, ¿no? Es decir, que se estaría globalizando de manera, en cierta forma, colonizadora, al igual que en otros ámbitos, la respuesta al sufrimiento y su conversión en patología. Y me gustaría preguntaros, a un lado y al otro del Atlántico, si coincidís en este análisis sobre una cierta normalización, homogeneización globalizadora del sufrimiento en términos de diagnósticos de salud mental. María Elena, no sé si quieres empezar tú. Pues muchas gracias por darme la palabra y creo que sí, tienes toda la razón. Es decir, la salud mental siempre ha estado con menor atención de la que debe haber tenido desde hace mucho, ¿no? Pues las nuevas propuestas, las nuevas reformas siempre son muy esperanzadoras. Pero también creo que actualmente el tema es diferente. La pandemia ciertamente afectó a una población que estuvo no de manera igual en todos los países, pero en México totalmente aislada, con dificultad de relacionarse cuando los adolescentes tienen que tener pues, su desarrollo sexual, su identidad, no lo pudieron tener. Y luego viene toda esta otra situación de
que se quedan en casa porque afuera es muy peligroso, el narcotráfico y toda esta situación que afecta a muchos países de América Latina. Y pues finalmente esta necesidad de atención que era retrasada, estaba retrasada antes y ahora también lo está. Entonces, ¿cómo podemos hacer nuevas intervenciones que nos permitan con pocos recursos tener estos resultados? No, sin duda la pandemia ha sido un desencadenante importantísimo de este aumento de los diagnósticos, pero me gustaría también conocer, Belén, en tu caso, tu opinión sobre esta, quizás, como digo, colonización o globalización o interpretación muy homogénea del sufrimiento en términos de diagnóstico de salud mental. Pues quiero agradecer la pregunta y siento que a lo mejor la respuesta es menos interesante que la propia pregunta, Bueno, porque no, creo no lo- que has avanzado y ¿no? Has hecho señalamientos muy interesantes ahí, ¿no? Con este término de la colonización de la salud mental y el otro aspecto que nombrabas desde el principio que tenía que ver con la cultura, ¿no? No se puede entender la salud mental fuera de la cultura. Es decir, no podemos explicarnos cuáles son los sufrimientos psíquicos de cada una de las civilizaciones que tenemos, si no es a través de las herramientas de lengua, de símbolos que nos damos cada uno de nosotros y cada una de las sociedades en las que vivimos. Con respecto a eso, sí que efectivamente ha habido un proceso de colonización casi del lenguaje general de lo que tiene que ver con cómo nombramos el sufrimiento psíquico en nuestro mundo actual. El lenguaje en este momento, con las redes sociales, con la extensión de Internet y con la velocidad y la homogenización y la globalización, se ha producido una especie de lenguaje generalizado que, teniendo en cuenta los ejes de poder que se dan en la cultura, ese lenguaje está determinado principalmente por aquellos países y aquellos colectivos que tienen capacidad de nombrar y de imponer su lengua, digamos, su forma de nombrar los problemas a los otros. Y en cuanto a esto, pues efectivamente las grandes organizaciones o las grandes maneras de nombrar los problemas de salud mental, como es a través de el DSM-5, de los consensos de científicos, científicas, psiquiatras especialmente, ha sido la manera en la que nuestro mundo actualmente está nombrando el sufrimiento psíquico. A mí me gusta mucho hablar con filósofos porque, sorprendentemente, siendo yo psiquiatra, me suelo entender mejor con ellos que con los propios psiquiatras. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con que al final el lenguaje que utilizamos para nombrar a la salud mental tiene que ver con un sufrimiento que está en lo profundamente humano y que antes frecuentemente lo nombrábamos con términos más del ámbito de la filosofía y ahora ha habido una medicalización del lenguaje y una colonización y globalización de ese lenguaje que ha impuesto una manera muy concreta de entender el sufrimiento social a través de la enfermedad. Y además, ¿no? Ratificando esto, hace muy poquito leí un artículo, creo que era del Lancet, que hablaba de los principales factores para que una sociedad tuviera más diagnósticos de salud mental. El principal de ellos tenía que ver con la implantación del discurso de organismos internacionales que tenían esta tendencia a la homogenización y a nombrar el sufrimiento de una determinada manera. María Elena, tú has tenido importantes cargos también desde el punto de vista internacionales, ¿no? De diferentes sociedades. ¿Qué opinas sobre este carácter predominantemente occidental del lenguaje psicológico, ¿no? Y psiquiátrico contemporáneo? Porque el DSM, ¿no? Se hizo en un primer momento para contentar de algún modo a las aseguradoras americanas y tener un modelo taxonómico claro que sirviera a esas aseguradoras. Y con esas herramientas estamos juzgando formas de sufrimiento y de malestar en culturas y en sociedades absolutamente diferentes. En algún momento, por ejemplo, hablando con Belén y escuchando a Belén, pues se utiliza incluso el término de iatrogenia epistémica, ¿no? Es decir, se puede hacer daño a los pacientes por el mero hecho de utilizar conceptos para referirse a su sufrimiento que son inadecuados, que les pueden herir, que no pueden casar con su forma de sentir, ¿no?
A partir de tu experiencia, ¿cuál es tu visión sobre este proceso? Bueno, es un tema que no es nuevo, ¿no? Porque se ha discutido mucho. Quisiera empezar por replantear lo que quiere decir el dolor, ¿no? Y creo que hay una parte individual en donde las personas que tienen un trastorno que se define con esta manera como tú estás planteándolo y también relacionado con nombres muy específicos y cosas muy estrictas para definir si se tiene o no se tiene, que llevan a las personas a un sufrimiento porque se les discrimina cuando se les da esos nombres. Claro. Esa discriminación no es solamente lo que los otros le hacen a la persona y a sus familias, sino por otra parte también es lo que la persona asimila y se autodiscrimina. Claro. No tiene derechos, ¿no? Entonces, cuando hablas de los derechos, dices sí, pero en este tema es especialmente importante porque las personas que son clasificadas así no creen que tengan derechos, ¿no? Entonces, bueno, me parece un tema importante. Ese dolor social es un dolor que se suma a todo su demás problema y eso los hace vivir en situaciones precarias, además de lo que ya socialmente pasa, ¿no? Y el otro elemento es entender, bueno, creo que tiene que ver con 3 elementos. La Organización Mundial de la Salud, en su última revisión de una guía de atención para primer nivel de atención, pone a la psicología por encima de la psiquiatría. Quiere decir de la psiquiatría médica, ¿no? De la que es dar un medicamento, que eso era lo primero que se recomendaba. Y ahora es cómo podemos entender lo que le está pasando a la persona y me parece que ese es un paso muy importante. Y el otro tiene que ver con la comprensión y la evidencia de que una intervención individual no funciona si no tomamos en cuenta los determinantes sociales. Y nada más voy a dar, para no ser muy amplia, un tema, o sea, obviamente la pobreza y la violencia son los principales factores de riesgo. Pero no podemos deshacernos de la pobreza, ojalá pudiéramos, ¿no? ¿Qué está pasando en cada sociedad que es diferente que la pobreza esté afectando tanto a unas poblaciones sino a otras, ¿no? En México el elemento más problemático es vivir en zonas de alto riesgo, ¿no? Pero en los países esas diferencias son importantes. Entonces, por una parte, entender que tenemos similitudes y en otra parte que nuestro ambiente social es diferente. No quedarnos con el determinante social amplio, sino qué de ese determinante es lo que nos está afectando y que sí podemos mejorar. Claro, este enfoque que me parece revolucionario, importantísimo, aparte de desmedicalizar, ¿no?, desde el principio la psiquiatría y de algún modo subsumirla, como tú decías, en la psicología, genera algo muy importante y es esta idea que tú nos decías de que los determinantes sociales de la salud mental varían de país en país, ¿no? En algunos países pueden ser pues, la pobreza, la violencia, el riesgo, en otros pueden ser, estoy pensando, ahora Belén tú me corregirás, ¿no? Pero en sociedades como la española, pues por ejemplo la falta de tiempo, el estrés, la falta de cuidado, la falta de apego, también cuestiones de desigualdad que existen mucho, de falta de trabajo, de pobreza. Entonces, ¿realmente se puede decir con el nuevo marco que distintas sociedades con sus distintos problemas generan distintas formas de enfermedad mental? Pues sí, efectivamente, aunque la mayor parte de los problemas son compartidos, por ejemplo, la violencia de género, ¿no? Es uno de los principales determinantes de la salud mental, ¿no? Yo siempre he dicho, yo trabajaba hasta hace poquito, hasta que llegué al comisionado en consulta de salud mental, y cuando me preguntaban qué intervención única sería la que generaría más impacto en salud mental, y todo el mundo esperaba que yo respondiera poner psicólogos, poner psiquiatras, abrir más camas. Y yo decía, acabar con la violencia de género. Si acabáramos con la violencia de género, el 60% de las personas que yo veo en consulta dejaría de verlas. Esa intervención, que tiene que ver con lo social y que tiene que ver con cómo
como cultura nos comportamos y nos relacionamos con específicamente ese tipo de violencia, eso es lo que más impacto tendría en la clínica directamente de la salud mental. Y es verdad que si esto es en España, en México no debe ser muy distinto o incluso Mayor. más acentuado, ¿no? Sí. Hay un estudio muy bonito que igual me voy a arriesgar a decir el nombre del autor, pero a lo mejor me equivoco, que me perdone la ciencia. Creo que es de Wilkinson y de otro coautor, que hace un diagrama en el que pone en una de las barras la desigualdad dentro de cada uno de los países y en otra la prevalencia de problemas de salud mental. Hay una progresión lineal. A mayor desigualdad dentro de cada uno de los países, mayor grado de problemas de salud mental. Entonces, hay una relación directa, inequívoca, entre estas variables de violencia, de pobreza y los problemas de salud mental. Ahora bien, en la medida en la que a la pobreza o a la violencia de género la llamamos ansiedad o depresión, estamos invisibilizando las causas, o por lo menos parcialmente, corremos el riesgo de invisibilizar las causas realmente que hay que solucionar ahí, ¿no? Y esto no solamente lo hacemos los psiquiatras, pues no solamente se silencia con psicofármacos, sino que con las narrativas que utilizamos o con los diagnósticos que ponemos, y esto también es compartido con otros profesionales, como por ejemplo la psicología, ¿no? Psicología también diagnostica y con la psicoterapia también puede haber una invisibilización, ¿no? Una iatrogenia epistémica, de que hablabas tú, de que pueda dañar a la persona, sobre todo invisibilizando las causas, la raíz que la ha llevado a tener ese sufrimiento psíquico. Pongo un ejemplo, ¿no? De la propia consulta. Una mujer migrante que viene sola, que ha hecho un esfuerzo enorme por traer a sus hijos, que tienen 16 y 14 años, que está sufriendo una situación de violencia de género aquí, que no tiene apoyo familiar, que tiene triple jornada laboral porque tiene 2 trabajos y además la jornada laboral reproductiva de poder cuidar de su propia familia. Llega a mi consulta y dice que no duerme, que no puede parar de llorar cada vez que tiene un ratito de descanso y que está agotada. Estos son síntomas compatibles con depresión. Si yo diagnostico a esta mujer de depresión, estoy invisibilizando la causa real del sufrimiento que tiene. Entonces, mi obligación, tanto como psiquiatra como persona que está recibiendo ese sufrimiento social, es poder designar exactamente cuáles son las causas y poder devolver a lo social la responsabilidad de reparar ese daño. Desde el Comisionado de Salud Mental, afortunadamente, podemos hacer por lo menos esa coordinación de políticas públicas que puedan abordar las causas realmente que puedan dar solución a los problemas y al sufrimiento psíquico de la población. Y en este nuevo enfoque, que me parece fundamental y que exige a nivel institucional la coordinación de las políticas de salud mental con todas las demás políticas del Estado social, del Estado de bienestar, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que se necesita de manera coordinada acabar con o reducir sensiblemente pues, la pobreza y la desigualdad. ¿Qué ocurre con la parte educativa, ¿no? Tú, María Elena, que eres un referente también desde el punto de vista académico, en México se está enseñando esta perspectiva, se está formando a los nuevos jóvenes psiquiatras a atender a estas dimensiones sociales de la salud mental, a no individualizar y por tanto a no estigmatizar, a no culpar al paciente, o es algo que tarda en llegar al sistema educativo y por lo tanto al final también a las consultas? Yo creo que ha llegado de una manera muy importante por varias razones, ¿no? Algo que pasó en la pandemia es que la gente empezó a hablar de salud mental, empezó a hablar de que se sentía deprimido, que estaba ansioso. Ya no les daba mucho temor hablar de eso, ¿no? Y yo creo que eso permitió, porque fue una experiencia como de todos, no de nada más los que tenían que estar aislados, ¿no? Entonces eso fue importante y yo creo que los alumnos ahora piden eso, es decir, en sus programas, en sus peticiones, siempre están pidiendo que se les apoye en este sentido. Y creo además que pues toda la digitalización, la inteligencia artificial, como bien decías, las redes sociales, están generando un problema adicional y nuestra obligación es como educarlos, ¿no? Es decir, por una parte educarlos a ellos y a los profesores, pero sobre todo entender que no es un fenómeno lineal, es un fenómeno complejo y como tal tenemos que involucrar a todas las áreas. Y me parece
que la educativa es esencial, y otra es de los productores de los instrumentos, es decir, cómo podemos darles la digitalización que requieren para mejorar su educación, pero al mismo tiempo no generarles el daño que están teniendo, porque pueden pasar 10 horas hablando con la inteligencia artificial de sus problemas de salud. En muchos estudios que hemos hecho vemos que los chicos que han tenido ideas de suicidio muy, muy fuertes, nunca se lo contaron a nadie. Entonces nosotros no podemos seguir en esa situación, sino podemos involucrar a los jóvenes en esto, involucrar al gobierno para que no permita la digitalización sin transparencia, sin la revisión ética y sin saber qué es lo que se está haciendo en esos juegos. Y creo que esa situación actual es una situación que está generando mucha más necesidad de acción. Y el otro tema que quizá lo podría dejar para otra pregunta, pero que es algo que también has mencionado muy bien en el sentido de que hay poblaciones que están violentadas, que tienen mucho más dificultad que otras, que son pobres, que no tienen recursos, etc. Y me parece que la migración que nombraste hace ratito muy atinadamente es un tema especialmente relevante, ¿no? Y como bien decías al principio, es que eso no es cosa de un país, es una cosa global. Por ejemplo, en México pues tenemos este problema, bueno, la migración ha estado desde el 1800, cuando se cambiaron las fronteras con Estados Unidos y los mexicanos se quedaron del otro lado, pero ya no era México, en fin. Y eso pues ha venido durante mucho tiempo con muchas modalidades, pero lo que se está viendo ahora, que es estas personas que viven en Estados Unidos, muchos ya tenían sus permisos, muchos estaban legalizados, cómo están ahora siendo, no tanto deportados, porque la deportación ha sido menor de lo que ha pasado con los presidentes anteriores, sino que ha sido una situación de miedo, de los papás no saben si llevar a sus niños a la escuela porque a ellos los pueden coger. Pueden meterse por los niños a la escuela, pueden meterse por los enfermos a los hospitales, y cada uno que tiene la duda de que puede estar ilegal lo están afectando, se están muriendo. También algunos bajo la custodia de estas autoridades. Entonces lo que estamos viendo es una situación de miedo, ¿no? Entonces ese tipo de situaciones que no es nueva, pero que ahora tiene una situación completamente diferente, también nos obliga. ¿Y qué es lo que está haciendo la universidad? Pues con los estudiantes que estamos formando para la atención clínica, psicólogos, pero también de otras especialidades como enfermeras, como trabajo social, como médicos, para dar una atención digital en Estados Unidos. Entonces llevamos un año trabajando con los mexicanos en Estados Unidos, dando la terapia cara a cara, pero desde México, con el apoyo de las ventanillas de salud en Estados Unidos. Y ha sido muy impresionante lo que se ha podido hacer, y muy impresionante cómo los alumnos empiezan a entender qué quiere decir una comunidad con muchos problemas, qué quiere decir poder ayudar, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de experiencias, como bien decías, pues, lo tenemos a la mano y debemos aprovecharlo. Es fascinante, es un caso extraordinario de utilización de la tecnología y de un espíritu comunitario, ¿no?, y social de la atención clínica, pues para resolver un problema tremendo, ¿no? Y aquí en España, con la regularización de inmigrantes, ¿no?, que ha promovido ahora el gobierno, salían las imágenes de las personas que estaban en situación irregular y que por fin podían tener papeles, y es que se veía ese alivio, ¿no?, ese quitarte una carga, un peso psicológico, y no solo meramente resolver una cuestión administrativa o jurídica, ¿no? ¿Cómo es la situación en España, Belén, en tu opinión, en cuanto, por ejemplo, a formación? Las facultades de psicología, de las que yo no voy a hablar porque soy de la Facultad de Filosofía, ¿no?, pero a veces se tiene la impresión todavía de una visión un poco cientificista, un poco medicalizada, a veces no tan social. ¿O eso ya no es así? ¿Está cambiando?
Bueno, tengo que decir que nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo y todo lo que está en nuestra mano para poder introducir esta visión y que de hecho organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, que ¿no? A la sazón es muy criticada y ha sido violentada también por el presidente Trump en Estados Unidos, ¿no? Ha retirado la financiación precisamente de estos modelos internacionales que avalan una visión cultural y socialmente situada de la salud mental, que es la única que tiene sentido. Y académicamente, a veces, tanto la psicología como la psiquiatría, creo que siempre hemos tenido como una especie de sentimiento de ser la hermana fea, ¿no? Como que hemos tenido siempre complejo frente al resto de disciplinas, al resto de disciplinas médicas, ¿no? Sobre todo la psiquiatría. Esto es desde su nacimiento. Y siempre los profesionales hemos buscado legitimarnos con narrativas y con discursos que a veces tenían más interés en esa propia legitimación de la profesión que en poder beneficiar a aquellos a quienes nuestra intervención, nuestra ciencia, nuestro trabajo iba dirigida. Entonces, creo que la academia tiene mucho hecho, pero tiene mucho camino que recorrer también y tiene que poder zafarse de ese complejo de decir que somos menos porque hablemos de lo social, porque lo social también tiene evidencia científica, ¿no? Daba algunos ejemplos, pero hay infinidad de ejemplos de cómo realmente las biografías en las que aparece en la infancia violencia y abuso contra los menores son lo que vemos en consulta. Hay estudios científicos a ver si me acuerdo los nombres, que yo soy muy mala para los nombres, de John Reed, que es un psicólogo académico de Reino Unido, que ha hecho estudios en los que hasta el 70% de las personas que vemos en consulta tiene experiencias traumáticas de abuso y de agresiones en la infancia. Eso también es ciencia y eso también es evidencia. Y eso es lo que tenemos que coger porque realmente es lo que beneficia a nuestros pacientes, que es hacia donde nos tenemos que dirigir, ¿no? Hablabas también de si había llegado desde la educación esta cuestión de la salud mental a las consultas. No solo ha llegado, las ha desbordado completamente. O sea, ahora mismo hay un desbordamiento de la asistencia especializada a salud mental en consultas, tanto de adultos como de infantil, pero especialmente de infantil. Y esto también tiene que ver con una dificultad que estamos teniendo con la escucha a los jóvenes, con la escucha de qué es lo que les preocupa, qué es lo que les está generando sufrimiento, cuáles son sus miedos, cuáles son sus temores. Y esto a veces se dificulta desde los propios servicios especializados de salud mental, porque a veces tendemos a hacer una clínica y poner nombres diagnósticos. Cuando tú te das un diagnóstico, al final cierras preguntas, porque ya tienes la respuesta a todo. Cuando ya tienes el diagnóstico de depresión, dejas de preguntarle a la persona qué le pasa, porque ya sabes lo que le pasa, que tiene depresión. Y entonces se cierran las preguntas que explicarían qué es lo que está ocurriendo a esta persona. Esto es un ejemplo fantástico, el que has puesto, de la violencia que se ejerce sobre las personas mexicanas, inmigrantes en general, en Estados Unidos, ¿no? Si somos capaces de enseñar y de hacer una docencia que vaya dirigida a los clínicos, hacer una docencia clínica que vaya dirigida a entender que cuando tú te entrevistas con una persona que no puede salir de su casa porque está el ICE en la puerta, porque lo van a secuestrar y lo van a meter en una cárcel, tú no puedes ponerle un diagnóstico a eso, tú no puedes nombrarlo como con una categoría del DSM. Tienes que nombrarlo como realmente lo que es, porque si no se produce esta invisibilización y eso forma parte de la violencia también. Si invisibilizamos lo que le está ocurriendo a las personas que están sufriendo violencia, formamos parte y somos coartada en esa manera de poder, de no permitirles reaccionar ante aquello que realmente hay que revelarse. Absolutamente. Fijaos, el mecanismo que estaba contando Belén, ¿no? de
transferencia de lo que son problemas sociales, políticos, económicos, al ámbito íntimo, individualizado de la conciencia de cada uno, ¿no? Y de este modo ocultando las causas subyacentes, me recuerda a un diagnóstico histórico que hacía Hegel, ¿no? El filósofo alemán, cuando se preguntaba por qué, ¿no? en el siglo I antes de Cristo empiezan a surgir tantos cultos, ¿no? En el Imperio Romano, ¿no? Empieza el cristianismo, el mitraísmo, todos los cultos orgiásticos, el propio estoicismo como un refugio en la conciencia. Y él decía, como se había perdido la libertad exterior, la libertad política con la llegada del Principado de Augusto, ¿no? Y además se había perdido toda esperanza de revertir esa situación política, entonces las personas, de algún modo, él lo dice así, abrieron la esfera de la conciencia, ¿no? Pero eso, claro, es tremendamente injusto porque no permite acabar con las causas sociales de la injusticia, ¿no? Antes, María Elena, tú citabas una palabra fundamental, que es la palabra derechos, ¿no? Y es que este abordaje, en consonancia pues, con el espíritu social que todos compartimos, pone en el centro el hecho de que los pacientes, ¿no? Son ciudadanos con sus derechos y entonces me gustaría preguntar por un tema aparentemente específico, pero creo que es muy importante para entender este nuevo abordaje, que es la cuestión de los internamientos involuntarios, ¿no? De los ingresos involuntarios de los pacientes psiquiátricos, porque México los prohíbe, ¿no? Hasta donde tengo entendido. Es decir, no es posible en México el internamiento involuntario de un paciente psiquiátrico, mientras que en España, aunque ha habido reformas legislativas y se ha mejorado al respecto, pues las reformas no han eliminado estos internamientos, ¿no? Entonces, quería preguntarte un poco cuál ha sido la experiencia en México y qué ocurre cuando de repente pues, ya no existen esos lugares que tanto había estudiado Foucault, entre tantos, ¿no? Y que reciben diferentes nombres donde se interna involuntariamente a esas personas. Sí, bueno, esa es una pregunta para quedarnos aquí hasta mañana. Bueno, como sabes, yo estuve 10 años de directora del Instituto Nacional de Psiquiatría. Pues sí, digamos, era una situación de ser una psicóloga y no ser médica. Y los médicos lo tomaron bien y trabajamos juntos muy bien, pero el problema es en el instituto, decía antes que no fuera permitido, no se aceptaba ningún internamiento que no fuera voluntario. Pero sí se podía trabajar con el paciente y con la familia para explicarles en qué momentos, por qué sí, por qué no, pero podían ellos, así como tenían que entrar diciendo lo voy a probar, podían salir cuando quisieran, nada más desde luego se llamaban los padres, ¿no? Y eso funciona muy bien. Sin embargo, también tenemos un tema que no estoy muy segura que en España sea igual, creo que es menos visible o menos real, es que el 80% de las personas que cuidan enfermos fuera de los hospitales son mujeres. Son las mamás, las esposas, las hermanas. En general, son 20, 25 años mayores que las personas que están cuidando. Son pobres porque nunca tuvieron un trabajo importante, porque tenían que ser flexibles, porque tenían que cuidar al enfermo. Y las que sí tenían recursos también los perdieron. Y entonces hay toda esta necesidad de rehacer el sistema de cuidados, porque entonces bien es totalmente injusto para la mujer. Y muchas de estas mujeres piden que cuando está totalmente desequilibrado, pues porque la medicina dejó de funcionar o porque se la dejaron de tomar o por tantas cosas que pasan, que se les pueda ayudar, ¿no? Entonces, cuando uno se pregunta, no es una cosa de sí o no, sino qué es lo que sí podemos hacer. Entonces, en el instituto tuvimos un grupo de mujeres y de hombres también, que cuidadores, y que tenían a sus enfermos con o no con nosotros. Y la idea era cómo ayudarlas y cómo ayudar a los pacientes. Ahora eran fantásticas porque cuando un paciente no sabía qué quería y el papá tampoco, iban con ellas y ellas me las
les decían exactamente qué pasaba, por qué les pasaba, y era una situación realmente de un trabajo colaborativo muy bueno. Pero siempre era esa situación de cómo podemos mejorar, es decir, no se vale el trabajo no remunerado, y el cuidado de los enfermos es un trabajo remunerado. Y o hay un cambio para que haya un trabajo remunerado, o la situación no puede seguir, y también tenemos la obligación de tratarlas. El otro asunto fue una paciente de nosotros que estaba en favor de la hospitalización. Ella tenía un problema de personalidad. Cuando estaba muy desarticulada, pues ella sabía que que no iba a tomar las medicinas, que iba a estar mal. Entonces ella fue a Naciones Unidas, ¿no es cierto?, a la Organización Mundial de la Salud, a pedir que se le permitiera tener una atención previa, una petición previa de que cuando estuviera mal la dejaran internarse y que tomaran como válido el hecho de que ella lo había pedido cuando estaba consciente y podía hacerlo, ¿no? Entonces, digamos, ese son... Y se aceptó. Sí, y son, bueno, digo, ha sido todo un tema, pero es mucho también de la institución, ¿no? Pero sí fue muy importante. Ahora, entonces yo creo hay muchos elementos que se pueden hacer, es decir, si viene una persona que está en peligro su vida y está en peligro de la de los demás, pues tener un lugar aparte, no un hospital, un lugar aparte donde pueda ayudársele y pueda tranquilizársele, y una vez que está bajo control puede tomar la decisión o no. En fin, hay muchos elementos, ¿no? Digamos, los principios de los derechos de las personas con discapacidad, que nos obliga a todos, digo, bueno, todos los países que firmamos, pero son casi todo el mundo, pues sí nos pone en saber qué tenemos que hacer, ¿no? Y parte de lo que dice la norma es que tenemos que hacer todos los cambios necesarios para que estas personas puedan vivir en sociedad. Y como tal tenemos que atender y trabajar con ellos, como bien decía Belén, qué necesitan, qué quieren, cómo le quieren hacer, para que podamos ayudar en estos casos, que son casos excepcionales, pero ahí están, ¿no? Es decir, si lo he entendido bien, la prohibición de los internamientos involuntarios, que sin duda es un avance en un cierto sentido, porque pues, sí, en el 95% claro, de los respeta casos. los derechos de los pacientes, etcétera, también en otros casos puede conculcar los derechos o afectar muy gravemente a la calidad de vida de otras personas, como por ejemplo los cuidadores, ¿no? Y eso es muy interesante porque, de nuevo, ¿no?, es una determinación social de algo que abstractamente a veces la ley, ¿no?, el derecho no ve, y sin embargo cuando se atiende a estos casos concretos que tú nos has descrito, se ve mucho más claramente, ¿no? Me parece muy interesante. Entonces, ¿cómo poder hacer eso? Un fenómeno complejo y atender la globalidad, no el hecho individual, ¿no? Claro. Belén, tú que si te dieran la varita mágica y todo el poder en España, ¿tú seguirías el ejemplo mexicano de avanzar hacia la prohibición total de los internamientos involuntarios? ¿Te quedarías en una zona un poco intermedia? ¿Te quedarías como estamos ahora? Yo, si me dieran todo el poder, me quedaría en mi casa, lo primero. Pero más allá de eso, creo que México es un referente internacional absoluto en el progreso hacia, ¿no? Marca el camino que deberíamos seguir otros muchos, teniendo en cuenta las diferencias también que hay en la atención a la salud mental entre México y España. Ahora mismo la reforma de 2022 de México, de la Ley General de Sanidad, que incluye estas modificaciones para alinearse con la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, realmente revolucionaria. Y nosotros, en la medida de nuestras posibilidades legislativas, estamos intentando aproximarnos lo máximo a esta legislación que al fin y al cabo parte de estas directrices internacionales que tienen que ver con derechos fundamentales de personas con discapacidad, ¿no? Y yo, en primer lugar, quiero pedir disculpas porque creo que aquí nos harían falta como legisladores, por una parte, ¿no?, personas de derecho y sobre todo expertos por experiencia que pudieran hablar, ¿no?, y que tuvieran la legitimidad también
para participar en este debate, porque cuando hablamos de derechos es absolutamente imprescindible que aquellos que se ven afectados por su vulneración o bien por sus garantías formen parte de la conversación. Esto es algo a lo que también nos hemos comprometido desde el Comisionado de Salud Mental en un primer momento y que lo llevamos a cabo. Somos muy consecuentes con esta cuestión. En cuanto a las diferencias entre los sistemas de asistencia a salud mental de México y España, creo que vale la pena como explicar algunas pinceladas porque dan lugar a señalar algo que María Elena ya ha dicho y que me parece absolutamente importante y de justicia decirlo, y es que en España la reforma psiquiátrica que se hace en los años 60, 70, 80 se hace con las manos de las madres y de las hermanas de los pacientes que estaban ingresados en los manicomios y en los asilos. Esto es de justicia decirlo porque si no hubiera sido por ellas, hubiera sido absolutamente imposible, incluso con la transformación y los recursos comunitarios de salud mental que se desarrollaron en ese momento, hubiera sido imposible sostener el nivel de cuidados que necesitaban esas personas. Y creo que a ellas es a quienes les debemos el sistema comunitario que tenemos en este momento, ¿no? Ahora bien, en nuestra situación actual, precisamente coincidiendo más o menos con la incorporación de la mayor parte de las mujeres al trabajo productivo y con el fallecimiento de muchas de esas madres que estaban haciendo las tareas de cuidados, porque la reforma se produce en torno a los años 70. Entonces hay muchas de esas mujeres que ya están falleciendo y que hay un grupo importante de personas con problemas graves de salud mental que no están encontrando en la comunidad los cuidados suficientes y el sostén suficiente como para poder sostenerse en esa comunidad. Y esto tiene que ver con dos cosas. Una, con que las mujeres, afortunadamente, ya no solamente estamos haciendo trabajo reproductivo y trabajo de cuidados, sino que también nos hemos incorporado al mundo laboral, pero que precisamente con la invisibilización de la importancia de ese trabajo de cuidados, que es el sostenimiento de la vida, ha habido una desestructuración sistemática de la comunidad que no se ha solventado y que no se ha compensado por otra parte. Por lo tanto, en España ahora en este momento volvemos a tener una especie de problema de desbordamiento tanto de asistencia a los problemas graves de salud mental como de los leves, porque luego está la demanda generalizada, ¿no?, de cualquier sufrimiento psíquico que se deriva a la asistencia especializada en salud mental. Pero en cuanto a lo grave, que al final en muchas ocasiones es lo que acaba generando un ingreso involuntario, ¿no?, que es el que vulnera los derechos fundamentales de la persona o la que conculca en algún momento los derechos fundamentales de la persona, tiene mucho que ver con no tener una comunidad suficientemente que sostenga y que acoja y que no tengamos unos recursos alternativos a la hospitalización suficientes. En esto es en lo que estamos trabajando desde el Comisionado de Salud Mental, no solamente en poder limitar estos ingresos involuntarios y en el caso que se produzcan, hacerlos con todas las garantías de derechos fundamentales, entendiendo que un ingreso involuntario es una privación de libertad y solamente un juez y un tribunal, después de un juicio, con todas las garantías, y con todas las garantías quiere decir con derecho a defensa, solamente ese tribunal puede determinar que a una persona se la prive de libertad, por motivos terapéuticos o no, pero solamente puede ser un tribunal después de un juicio con todos los derechos. Por una parte tienen que ser ingresos con todas las garantías legales y por otra parte tenemos que tener recursos suficientes y adecuados alternativos a la hospitalización involuntaria para que las personas no se vean en ese impasse, en ese dilema de tener que someterse a renunciar a su libertad de movimientos para poder tener una terapia o tener un lugar que les pueda cuidar en un momento dado. Claro, digamos, la tormenta perfecta porque es, por un lado, ¿no?, la crisis de la sociedad civil con un individualismo, un atomismo, una segregación social absoluta que evita la existencia de esas redes de apoyo, pero por otro lado es también la crisis de la institución, en este caso porque la institución se autoproblematiza a sí misma y ya no quiere coactivamente intervenir sobre los individuos. Entonces, ¿cómo hacer, no? Porque efectivamente hacen falta lazos sociales
pero cómo crearlos. Y yo ahí sí creo, por romper un poco una lanza, por lugares como este en el que estamos, ¿no? Casa de México, o el Círculo de Bellas Artes, que las instituciones culturales ahí, y creo que también las universidades, por ejemplo, tienen un enorme papel como generadoras de nuevos lazos sociales, de nuevas dinámicas, puntos de encuentro, nuevas plazas públicas en las que se puedan producir dinámicas que ahora mismo son imposibilitadas por muchísimos factores, desde los urbanísticos, los capitalistas, los políticos y muchos otros, ¿no? O sea que también es importante, insisto, que se traten estos temas en las instituciones culturales, porque también se hace consciente así a la población y en ese sentido, por los dos lados, ¿no? Conozco muy bien lo que está haciendo el Comisionado de Salud Mental en su alianza con el Ministerio de Cultura y con las instituciones culturales para justamente utilizar todas las armas de la cultura para abordar esta cuestión, y qué decir de la UNAM, que si se caracteriza por algo es por ser una potencia cultural extraordinaria. Solo hay que ver TV UNAM, ¿no? Que nos está ahora mismo filmando, pero digamos la potencia de esa universidad es comparable a la de muchos estados en su conjunto, ¿no? Y una universidad como la UNAM cree mucho en esa necesidad de llegar a la población a través de la cultura, ¿no? Entonces, en esta línea os quería preguntar específicamente, ¿no?, ¿qué acciones culturales se pueden hacer, ¿no? Si nosotros creemos que verdaderamente la cultura no es mero entretenimiento, sino que es una fuerza de transformación social, y este sin duda es uno de los grandes problemas sociales de nuestro tiempo, ¿qué podemos hacer las instituciones culturales para ayudar a atajar el problema de la salud mental? ¿Tú qué opinas, María Elena? Pues siguiendo lo que han dicho, que es muy importante, y que es cuáles son las voces de los estudiantes, las voces de los pintores, las voces de los músicos, creo que se ha podido hacer un trabajo muy interesante. Por poner un ejemplo, hicimos una petición de que los alumnos que hubieran trabajado con esos elementos en sus doctorados, postdocs o incluso en la maestría, nos dijeran qué era lo que estaban trabajando, ¿no? El primer lugar sí lo ganó los que trabajaban con áreas verdes. Nosotros sabemos que las áreas verdes son un factor importantísimo, beneficioso para la depresión, la ansiedad, el malestar. Y la UNAM pues tiene unas áreas divinas, pero también poder poner esos espacios dentro de los hospitales con pintura y con otro tipo de que fue cambiando y que fueron viendo esto. Pero lo más interesante fue cuando combinan a la persona, a la cultura y a la música, y establecen proyectos y les miden cómo van mejorando su fisiología, en fin, muchos elementos de sí mismos, y cómo los alumnos salen muy beneficiados, ¿no? Entonces creo que las voces de ellos han traído la atención a cosas nuevas que tenemos ahí que debemos de utilizar. Han hecho muchos trabajos con anteojos, con situaciones para ayudar a chicos con el síndrome autista, en fin, una serie de intervenciones que son realmente muy buenas y que tenemos que trabajar. Yo quisiera hacer un poquito para atrás porque yo creo que en efecto ha habido muchos cambios, pero también hemos aprendido muchas cosas de España. Y yo quisiera aprovechar la ocasión. O sea, poco antes de la pandemia, España empezó a trabajar con un tema muy importante, que era la comorbilidad entre salud mental y adicciones. Y cómo a demostrar, ¿verdad? Ahora sabemos de los datos de México, pero hicimos el mismo estudio en México y España. Y en otros países, la mayor parte de las personas que tienen una dependencia grave tienen un trastorno mental. Al revés, es menos. O sea, las personas que tienen un trastorno mental es como el 20 o 30% que va a tener adicciones. Pero en México la mayor parte de los grupos comunitarios eran para adicciones. Y entonces trabajando con ellos, se modificaron las clínicas de atención para adicciones para atender también salud mental. Y eso pasó antes de la pandemia, lo cual hizo un cambio definitivo en lo que se podía hacer, ¿no? Entonces me parece que
que ese tipo de intercambios son también buenos. Y bueno, luego en tu programa, Belén, tienes muy claro la calidad de la atención de los medicamentos y del derecho también de una buena medicación. Me parece que en México necesitamos aprender todavía mucho de eso, porque no tenemos los suficientes medicamentos para las personas que también lo necesitan. Claro. Tenemos que ir hacia el final porque el tiempo ha volado. Me gustaría una última intervención de cada una de las dos sobre un poco estos últimos temas, si queréis, que hemos tratado, ¿no? Determinantes sociales, cultura, adicciones, trabajo en red. El Pues, minuto de oro. Yo voy a aprovechar para poner en valor efectivamente cómo la cultura es capaz de transformar las narrativas que tenemos y la forma en la que entendemos el sufrimiento y también cómo lo abordamos, ¿no? Esto puede sonar un poco naif, pero desde el Comisionado de Salud Mental, que al fin y al cabo somos una institución política, una de las principales intervenciones que hemos hecho tiene que ver con las narrativas y con insistir en que es importante cómo contamos las cosas, qué palabras utilizamos y qué contextos le damos y cómo explicamos las cosas, ¿no? Que no solamente lo legislativo, las leyes, es lo que construye la sociedad, sino que también la forma en la que nos contamos y qué es lo que decimos en espacios como este o la importancia de tener espacios como este es lo que determina cómo entendemos la salud mental todos y todas. Y quería poner en valor tanto la colaboración con el Círculo como esta propia colaboración con México para poder entenderlo desde ahí, tanto en sinergias como en comparación. Porque realmente creo que es esta manera en la que entendemos la salud mental. Al principio decías una frase que me ha dado mucho la atención, que era: la salud mental se ha convertido en un verdadero problema. Como, efectivamente, la salud mental se ha convertido en un verdadero problema dependiendo de cómo la nombremos, ¿no? A veces es el propio problema como nombramos a la salud mental y a veces puede ser la solución. Y ahí está la clave en cómo podamos y queramos enfocarlo. No puedo estar más de acuerdo. Tu último minuto de oro, María Elena. Yo diría, porque está ahorita la televisión de la UNAM oyéndonos y grabándonos, tenemos una comunidad de alumnos de más de 370,000 estudiantes. Es un trabajo bárbaro. En México hay nos falta mucho la atención a las personas, es decir, la proporción de personas que tienen atención es más baja. Tenemos como la mitad en cuanto a la prevalencia, pero como el penúltimo lugar en el tratamiento, ¿no? Entonces, eso nos hace también verlo diferente. Y pues, digamos, lo que el rector nos ha pedido es que utilicemos todo lo que la universidad tiene para poder dar otras alternativas. Y hemos encontrado que digitalizar, es decir, no pensar que todo es malo, sino aprovechar lo que la digitalización nos permite. Y hemos desarrollado muchos elementos que los alumnos pueden tomar sin la necesidad de un terapeuta, sí de un guía, de alguien que los está supervisando y de cambiarse cuando no funciona, pero que pueden hacerse en línea, ¿no? Y empezando por las habilidades para graduarse, como todas las cognitivas, recuperar todas las pérdidas cognitivas y dar los elementos para controlar emociones negativas, etcétera. Y creo que el trabajo que se ha hecho en muchos países, pero especialmente en España, sería muy importante poderlo colaborar, o sea, poderlo compartir, porque me parece que nunca vamos a tener suficientes terapeutas para la demanda que tenemos. Bueno, esta colaboración, ojalá esta conversación sea un primer paso para esa colaboración. María Elena, Belén, ha sido un gustazo, de verdad, esta conversación. He aprendido y disfrutado mucho. Así que, de verdad, gracias por estar en estas conversaciones transatlánticas y un muy fuerte abrazo y aplauso para vosotros.